Yo les voy a hablar sobre lo que es la programación y un ejemplo de ella. La programación es el uso del lenguaje informático para imprimir en un sistema computacional funciones y procesos deseados. La programación implica ordenar, estructurar o componer una serie de acciones cronológicas para cumplir un objetivo. Un ejemplo de ellas es la programación en una computadora, en la cual se le ordena o se le indica a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Bueno, yo les explicaré qué es una base de datos. La informática se conoce como dato a cualquier elemento informático que tenga relevancia para un usuario. Desde su nacimiento, la informática se ha encargado de proporcionar herramientas que faciliten la manipulación de los datos. Una base de datos se entenderá como una colección de datos relacionados entre sí y que tienen un significado. Por datos queremos decir hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado. Ejemplo, una agenda con los nombres y teléfonos de un conjunto de personas conocidas es una base de datos, puesto que es una colección de datos relacionada con un significado implícito. La definición presentada anteriormente hace referencia a dos elementos para que un conjunto de datos constituya una base de datos. La relación entre datos, temas que se tratarán en las siguientes secciones. Significado implícito, de los datos que se atribuyen dependiendo del contexto en que se utilizan los mismos. Por ejemplo, el dato de una fecha de ventanas puede registrarse a la fecha de emisión de las facturas, mientras que si la base de datos es de música, quizá corresponda a la fecha en que se grabó el tema musical. Es decir, el significado de un dato depende de la base de datos que lo contenga. Para manipular y gestionar las bases de datos, sugieren herramientas de software denominadas. Hoy les hablaré sobre las mejores aplicaciones para hacer un sistema informático. Las aplicaciones informáticas es un tipo de proyecto informático creado como herramienta para proporcionar a un usuario realizar uno o varios tipos de datos. Un ejemplo es la base de datos. Hay diferentes tipos de aplicaciones informáticas, por ejemplo, software industrial. Este es diseñado para que sea utilizado en un mercado específico. Otro ejemplo es el software para el uso general. Este software es utilizado por un inmenso rango de organizaciones de usuarios domésticos con intenciones diferentes. Una conexión a base de datos es un archivo de configuración donde se especifican los detalles físicos de una base de datos, como por ejemplo el tipo de base de datos y la versión, y los parámetros que permiten una conexión. Las conexiones a base de datos las gestionan internamente, el modo de integración y las opciones de agrupación de conexiones configurables disponibles en el conector DDBC no se deben utilizar. El modo de integración requiere una conexión a base de datos para cada